Días, bueno, a los que se estén incorporando, vamos con la tercera sesión. Empezamos un poco antes porque vamos apretadísimos de tiempo porque hay muchas cosas interesantes y buenas que comentar. Venimos de la mesa de la conversación con John Mueller y esta mesa es particularmente interesante y yo tengo muchas expectativas, estoy segura que ustedes también, porque es hablar de periodismo, de hacer periodismo, y yo quisiera partir de ahí, de los riesgos de hacer periodismo en la América Latina, de Sheinbaum, de Milei, de Maduro, en una Nicaragua completamente secuestrada políticamente. Me acompañan Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense independiente, Ciro Gómez Leiva, periodista mexicano, que actualmente está aquí, usted vive y trabaja aquí, y además tiene todas las mañanas en Radio Fórmula, su programa matinal, fue director editorial del Grupo Milenio, si no me equivoco. Sí, sí. Milagros Socorro, periodista venezolana, columnista, escritora, una de las voces más brillantes, creo yo, del periodismo de análisis y de periodismo literario venezolano. Trabajó en el Diario Nacional, una voz brillante. Creo que todos los que nos acompañan hoy, y por supuesto ustedes también, que son un auditorio de excepción para conversar. Empezamos hablando de migraciones, de un tipo de migración, cómo venía una migración latinoamericana a Europa. Seguimos con un mundo después del fin de la Guerra Fría, ¿no? Con este mundo de Trump, de la Rusia, de Putin y Xi Jinping, y ahora entramos en una América Latina especialmente voluble, ideológicamente convulsa, con unas pulsiones autoritarias impresionantes y con realidades impresionantes en pulsión autoritaria. Creo que los tres periodistas que me acompañan, además de ser brillantes, tienen en común el no poder ejercer periodismo en su país, lo cual es un punto en común peligroso, ¿no? Entonces, no sé si comenzamos primero con Ciro y luego continuamos con Carlos y Milagros, y bueno, se quitan la palabra como ustedes quieran, pero yo quiero empezar por ahí, resaltando la circunstancia personal. Muchas gracias. Comienzo haciendo una precisión. Yo sí podría, si fuera mi deseo, ejercer el periodismo en mi país. Vivo en un país peligroso, vivo en un país violento. Yo mismo sufrí un atentado, se van a cumplir 3 años, lo sobreviví, por suerte, pero sí quisiera dejar en claro, ¿no? De hecho, hago desde aquí periodismo para mi país y paso temporadas en mi país. Sí quisiera precisarlo. Agradezco mucho la invitación y bueno, además es un privilegio porque esta sesión se da al día siguiente de pues el Nobel a María Corina Machado, con todo lo que ustedes conocen perfectamente que ocurrió, el Nobel. Y además coincide con un momento en el que, yo digo, la otra gran figura latinoamericana de dimensión de proyección hoy mundial, que es Claudia Sheinbaum, acaba de ser seleccionada como una de las mujeres más poderosas del mundo por Forbes, y además coincide, y aquí la gran paradoja, la liberal clásica, la luchadora María Corina Machado, sale de su país en una lancha, según el Wall Street Journal, para tratar de llegar a Noruega y recibir el Nobel de la Paz, mientras la mujer de izquierda, Claudia Sheinbaum, una luchadora social, es reconocida como la mujer más elegante, una de las mujeres más elegantes del mundo por el New York Times. Son paradojas, además, de dos mujeres que coinciden en un tiempo y en un espacio en América Latina, pero que no se pueden acompañar, o que no. Sheinbaum no ha querido acompañar, arropar a María Corina Machado. Dicho lo anterior, disiento de la idea central de que América Latina viva hoy una proliferación de extremos políticos que desbordan las categorías tradicionales, como dice la convocatoria a esta reunión. Lo digo porque pienso como periodista, que a diferencia de hace 1 o 2 décadas de lo que parecía ser el auge de la Alianza Bolivariana, creo que hoy las radicalidades, como las nombra el programa, son más discursivas que reales, ¿no?
Descolgadas, cada vez más aisladas, creo que han quedado las vetustas y fracasadas radicalidades cubana, nicaragüense y venezolana. Existen, por supuesto que existen, y hay sociedades que las padecen, pero yo las veo como posibilidades, como modelos absolutamente descolgadas, aisladas y fracasadas, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero también es verdad que con sus sociedades fracasadas, es decir, aisladas en muchos aspectos. Por supuesto, pues sí, con un costo. ¿Qué vamos a decir de la sociedad cubana? Vamos ya hacia el siglo, 70 y tantos años de revolución, ¿no? En el resto de las naciones, y estoy haciendo una panorámica muy amplia, porque sé que tenemos muy pocos minutos, con discursos, con propaganda extravagante, el modelo formal es el de la democracia liberal, o al menos esa sería la pretensión, tener democracia liberal. ¿Qué entiendo por democracia liberal? Parlamentos que legislen, independencia judicial, inversión privada y prensa libre, para no entrar en más categorías. Repito, estoy haciendo un trazo muy general. Y desde luego, lo que se ha convertido en quizá el desafío más formidable para prácticamente todos los países del continente, que es el combate a los grupos criminales y al crimen local y al crimen multinacional. Las dos únicas excepciones a la vista, digamos, de este modelo que yo veo claramente diferenciadas sería la del pequeño El Salvador de Bukele, donde se ha impuesto un brutal y exitoso modelo autoritario de salvación nacional. Repito, vamos a sacar categorías a toda velocidad. Y estaría el caso del México, de Sheinbaum y de Morena, en lucha o en conformación de un modelo hegemónico de concentración de poder. Es un proceso en gestación, es un espacio en lucha. Repito, estoy dejando de lado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Pese a las duras pugnas políticas, sociales, económicas, culturales, pese a las monstruosidades heredadas y algunas vigentes, el modelo democrático o de la aspiración de modelo de democracia liberal prevalece en la Argentina de Milei, o trata de prevalecer, en el Brasil de Lula, con todos los hechos que han marcado ese país en este siglo, en la Colombia de Petro, también con todas sus contradicciones y problemas, en la Guatemala de Arévalo, en Chile, en Uruguay, en Panamá, en Paraguay, parece que en Bolivia, en Costa Rica, en Dominicana, y hasta donde entiendo es el proyecto de Perú y Ecuador. Vamos a ver cómo salen de sus crisis, y supongo que lo sigue siendo en el de la Honduras postelectoral, ¿no? Pese a los esfuerzos que está haciendo el actual régimen por no dejar el poder, a pesar de haber terminado tercer lugar en las elecciones. Concluyo, en la dialéctica democracia-autocracia, pienso que la primera premisa sigue dominando, con, repito, todas las monstruosidades tan latinoamericanas. La democracia, con todas sus imperfecciones tan históricamente latinoamericanas. A todo esto, además, y esto creo que sería motivo de otro análisis y de otra mesa, hay que agregar desde luego el papel no solo vigilante, sino actuante de Washington, después de algunos años o de décadas de no hacerlo. Repito, no es el foro y no ha sido la invitación para analizar el caso Trump. El radicalismo imperial, aquí sí hablaría de un radicalismo que cercenaría a los radicalismos locales, entre comillas, de izquierda, y modularía a los populismos y lo que fuera considerado excesivo para Estados Unidos. Finalmente, y para terminar, muchas gracias por la invitación, diría, pese a la aparatosidad discursiva, discrepo que en esencia y en un sentido histórico, América Latina esté viviendo hoy un momento de extremos políticos. Pero bueno, es la visión de un periodista mexicano
desde Madrid, y como bien lo sabemos los latinoamericanos, cada latinoamericano con su leyenda. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la pregunta, entiendo el tema que es América, Iberoamérica, América Latina, siempre me cuesta enunciar el territorio, porque dependiendo de cómo se enuncie, alude una forma de verlo, ¿no? Es cierto que cada realidad, cada país tiene su realidad, pero en Europa hay una cierta unidad informativa. Periodísticamente exige una cierta idea de conjunto que yo creo que cada día es más difícil de aportar. No sé qué sensación, recogiendo la reflexión de Ciro, la panorámica, ¿no? Porque la circunstancia de un periodista mexicano, de un periodista nicaragüense y de una periodista venezolana en Madrid sigue siendo muy distinta y muy compleja en su propia relación con el oficio, con la verdad, con los poderes políticos. Bueno, gracias por la invitación, porque permite poner a Nicaragua en el mapa. Creo que Nicaragua está completamente borrada. Por una parte, porque el régimen que gobierna Nicaragua hoy tiene 18 años consecutivos en el poder. Daniel Ortega llegó al poder en 2007 por una elección, dio un golpe de Estado desde arriba, se ha reelegido consecutivamente 3 veces, y hoy eso que parecía o que se inscribía dentro del supuesto socialismo del siglo XXI es más bien un anacronismo, parece más una dictadura del siglo XIX, hablando de una dictadura familiar, de un régimen personalista que llegó al extremo en la última constitución que se inventó este año, de crear la figura de la copresidencia. En Nicaragua ya no hay un presidente, hay un copresidente y una copresidenta, y ambos son el esposo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Fue una fórmula que inventaron para resolver la sucesión dinástica, de manera que ella gobierna hoy y tiene el poder total con él en vida, pero asumiendo esa sucesión dinástica. Y desde las protestas que estallaron en Nicaragua en 2018, cuando hubo una especie de insurrección cívica por 100 días que demandó el fin de la dictadura y demandó elecciones libres, y estas fueron sofocadas con una violencia brutal policial y paramilitar, Nicaragua vive desde entonces 7 años consecutivos bajo un estado policial de facto. Nunca ha habido una suspensión de garantías, simplemente por las vías de hecho no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. En Venezuela hubo una elección primaria que eligió a María Corina Machado y el régimen vetó su candidatura, y luego hubo una elección que se ganó abrumadoramente y la dictadura no reconoció esa elección. En Nicaragua las elecciones del 2021 no hubo elección primaria ni hubo elección, porque la dictadura apresó a los 7 precandidatos de la oposición que iban a participar en una elección primaria y posteriormente ilegalizó a los partidos opositores, de manera que Daniel Ortega se reeligió en 2021 sin competencia política. Y esa es la naturaleza de ese régimen, que tiene 2 paradojas. Una es que en medio de toda esa irracionalidad y de esa violencia represiva brutal que ha criminalizado el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Dicho sea de paso, mi redacción, el medio que yo dirijo, que se llama Confidencial, ha sido asaltado 2 veces por la policía. La primera vez en diciembre del 18, la segunda vez en mayo del 2021, y ha sido ilegalmente confiscado, igual que otros medios de comunicación, como la prensa, 100% noticias, pero también está criminalizada la libertad de expresión. Y en Nicaragua no se puede hacer periodismo. Los últimos periodistas, reporteros que nosotros teníamos en el país, tuvimos que sacarlos, siempre por puntos ciegos, al exilio a mediados del año pasado. Pero la prensa independiente en el exilio, que opera a través de plataformas digitales, y esa es una de las paradojas, en Nicaragua se persigue
hasta la libertad religiosa. Están prohibidas las procesiones religiosas, están espiados los sacerdotes en sus homilías, pero todavía el régimen no ha impuesto el control del Internet. Y eso permite que la prensa en el exilio, aún sin tener fuentes que se puedan citar en Nicaragua porque están criminalizadas, tenga todavía una audiencia superior al 50% de nuestras audiencias en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo va a durar esta posibilidad, esta ventana para poder romper el silencio y la censura? Es una pregunta que yo me hago todos los días. Este año entró en vigencia una ley que permite borrar completamente e intervenir completamente el Internet. Y la otra paradoja también es que en medio de toda esta irracionalidad hay cierta racionalidad en la administración macroeconómica en Nicaragua que hace que esta dictadura, que ha arrasado incluso, en Nicaragua no existe ni siquiera una cámara de comercio, es decir, se han eliminado más de 5.500 asociaciones, universidades privadas, el Centro de Estudios Empresariales del INCAE, lo que ustedes se puedan imaginar, la Cruz Roja, las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, y hay un sistema de extorsión sobre el sector privado, pero la economía de Nicaragua no colapsa. Nicaragua no es Cuba ni es Venezuela. Nicaragua exporta a Estados Unidos y bajo el tratado CAFTA, que por cierto ayer se le impusieron una serie de restricciones, pero que no alteran esa normalidad, entre comillas. Y la segunda es que Nicaragua vive de las remesas familiares, a propósito del primer panel, de nuestros migrantes, que representan el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, hay una burbuja de una economía que funciona, que expulsa a la población, más de un 25% de la población nicaragüense también es migrante o está en el exilio, y así encuentra esa especie de racionalidad en la cual uno de los elementos, llamémosle así, de tensión que se vive ahora, tiene que ver con esa sucesión dinástica del poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo, porque ahora los que están en la cárcel, los perseguidos, no solamente somos los opositores, los que hemos cuestionado esa dictadura, muchos estamos en el exilio, o también hemos sido despojados de nuestra nacionalidad nicaragüense y declarados traidores a la patria. Somos 450 nicaragüenses apátridas. Y a propósito de eso, tengo que decir que España ha tenido un extraordinario gesto político desde el año 2023 de otorgarnos la posibilidad de obtener la nacionalidad española por naturalización, a lo cual nos hemos acogido a ese proceso más de un centenar. Entre estos 450 apátridas, habemos por lo menos unos 25 periodistas. Pero a lo que quiero ir es que este proceso de sucesión dinástica no solamente está enfocado la persecución contra cualquier disidente, pero hoy es la persecución también contra los leales a Daniel Ortega, que no son opositores. Por supuesto. Incluido, por ejemplo, el hermano de Daniel Ortega, el general Humberto Ortega, que fue jefe del ejército de Nicaragua y uno de los líderes históricos de la revolución sandinista, murió como preso político en un hospital. Y el delito de Humberto Ortega fue dar una declaración pública a Infobae en la que le preguntan qué pasaría si muriera Daniel Ortega, y él dice, no hay sucesión. Y le preguntan, bueno, pero ahí está Rosario Murillo, no hay sucesión, ni ella ni los hijos. Ese fue su delito y al día siguiente lo pusieron casa por cárcel. Bueno, ese sistema de la sucesión dinástica que impone esa purga a los partidarios de Daniel Ortega para sustituirlos con los partidarios de Rosario Murillo, en este momento es el único factor de tensión. Es una oportunidad para la oposición nicaragüense en el exilio, pero, y con esto termino, el régimen ha demostrado también tener una resiliencia, una fortaleza muy grande, control total del ejército, de la policía y del otro ejército de los paramilitares.
para mantenerse en el poder. La prensa es una llama de libertad, pero eso no puede producir un cambio político por sí solo. Es que ahí está lo curioso y lo trágico, que es verdad, Ciro hace una lectura, una mirada general del continente, donde hay muchos actores, uno de ellos la delincuencia, es un elemento, la delincuencia organizada para los paraestados, que limitan la libertad de expresión. Hay regímenes autoritarios que limitan la libertad de expresión, como tú bien sabes, Milagro, pero al mismo tiempo, en una América convulsa, parece que no hay posibilidad alguna de que haya un entendimiento, una ayuda entre... Perdón, pero bueno, continúa, Milagro. Es que era como esta idea de por qué Sheinbaum no apoya a María Corina, ¿no? ¿Por qué Petro no apoya? ¿Por qué una Colombia democrática no ayuda a una Nicaragua o una Venezuela? Por sinvergüenzas. Por sinvergüenzas. Porque el desastre venezolano no puede estar más probado. El arrebatón que hizo Maduro de las elecciones no puede estar más probado. Es decir, en Venezuela hay gente presa por un WhatsApp. ¿Y cómo se produce ese metabolismo de apresar a alguien con un WhatsApp? Bueno, porque hay alcabalas móviles en las ciudades y entonces hay un guardia que tiene la potestad de golpear el vidrio de los automóviles y hacer bajar a los conductores y a los que ocupan el automóvil y revisar sus teléfonos. Así. Y entonces, bueno, ahora han sofisticado el procedimiento. Sabes que hay el WhatsApp te permite, con la lupita que tiene arriba, ubicar términos para llegarle más rápido al mensaje al que quieres acceder. Entonces tienes que escribir, no sé, Maduro, Trump, ellos tienen su catálogo, pues. Y la última es llevarse gente presa porque tengan la palabra Oslo o la palabra Nobel o qué sé yo. Entonces, bueno, yo creo que de ahí, o sea, ¿qué más podemos decir? En un país donde hay adolescentes presos, en las ergástulas de Maduro, que son unos infiernos, es que yo en verdad no hallo por dónde empezar, porque yo estaba pensando mientras escuchaba a mis compañeros pensar, oye, estoy exhausta. Lo único que puedo decir es estoy exhausta en parte, porque ser venezolano es vivir con los horarios del país donde vives, el horario de Venezuela y entonces, claro, como ayer María Corina no apareció en Oslo, sino hasta las 2 de la mañana, pues hasta las 2 de la mañana estábamos nosotros pendientes, porque estamos conscientes de que su salida del territorio nacional era muy riesgosa, y que no tenemos idea de cómo salió. Entonces, bueno, de verdad no hallo por dónde empezar, ni hallo por dónde... No, yo entiendo y te agradezco enormemente, porque la mesa no es sencilla. Es decir, la mesa no es sencilla porque la región no es sencilla y el oficio que nos convoca tampoco lo es. Pero es muy curioso, Milagro, que tú siendo una de las voces periodísticas más potentes, tú no puedas escribir para ningún medio de Venezuela. El Nacional no se publica en Venezuela. No. Lo cerraron, es decir... No. El régimen acabó ya va a ser unos 10 años, todavía no, pero ya para el año 2017, cuando se produjeron las sangrientas protestas en Venezuela, cosa que la panda de sinvergüenzas también desconoce, ¿ok? Porque el asfalto teñido de sangre de Bachiller, eso es de conocimiento general. Las masas de venezolanos migrando por todas las fronteras del país, eso es un hecho también muy conocido. O sea, de verdad que yo no tengo otra explicación. Porque hay algo allí que desconcierta, y yo no sé si tú, Milagros, compartes, Carlos y Ciro, ese desconcierto. No me voy a atrever a generalizar, pero ahí donde hay un periodista siempre hay un punto de contención, o hubo un punto de contención. Creo que siempre lo converso con colegas españoles, que probablemente de los mejores periodismos sea el centroamericano, de lo acucioso que es, de lo que tiene que estar luchando contra distintos poderes. Pero hubo un momento en el que de pronto muchos poderes desactivaron el periodismo. El poder autoritario más elemental, y el ecosistema de anunciantes, del que no solemos hablar, pero que es fundamental. En Venezuela, y era lo que iba a decir, cerca del año 17, el chavismo acabó
con todo el ecosistema de trabajos que yo podía tener. Entonces, no había periódicos, no había editoriales. Las editoriales, todavía está Alfaguara, que es mi editorial, o era Alfaguara Venezuela, y cada semestre me mandan un mensaje para decirme que tengo mis derechos de autor, y créanme que el papel para hacer la factura cuesta más que los derechos de autor que devengo como una de las autoras más vendidas de ese sello, que no es ningún mérito, porque el catálogo es mustio, por decirlo menos. Así que no hay museos, o sea, enteramente, un día yo estoy trabajando por cosas de la vida desde muy, muy joven, desde los 15 años. Hubo un día que yo empecé a rasguñar mi monedero y no tenía con qué comprarle las medicinas para la hipertensión a mi madre. Jamás en la vida, desde que yo tenía 15 años, había ocurrido una cosa así. Jamás. Bueno, me fui para México, donde por cosas de la vida y la suerte que me acompaña, no sé, llegué el viernes y ya el lunes tenía trabajo, en lo mío, porque por fortuna nunca he tenido que salirme de lo mío, que es básicamente hablar, escribir, leer. Todo ya estaba arrasado, todo estaba arrasado. Hoy hay periódicos digitales que operan desde fuera del territorio y que además no nos pueden pagar, porque es que no hemos hablado de eso. Por supuesto. Pero es que ser periodista no es solamente todo lo que ya sabemos, sino que además tenemos que vivir del oficio. En mi caso hago las contorsiones más impresionantes, ¿no? Enseño, practico una austeridad verdaderamente, o sea, debería yo recibir reconocimiento por esa austeridad extrema. España, los venezolanos lo hemos entendido así, es uno de los mejores países para ser empobrecido. Es uno de los mejores países para vivir empobrecido, ¿no? Porque vemos los compañeros que han emigrado a otros países, pues que se la ven muy mal, sobre todo en Estados Unidos. Argentina ha sido un lugar muy hermoso para emigrar, también por supuesto se habla español, y de verdad que Argentina ha sido el país probablemente más afectuoso, ha sido de verdad un huésped, un anfitrión maravilloso para nosotros, y espero que lo tengamos oportunidad de reconocerlo cuando el país se levante de la devastación, ¿no? Y por supuesto todos los países que nos han recibido, España es uno que nos ha recibido muy bien. Entonces, bueno, ser periodista también, mira, cuando tú sales a la edad que salí yo, también es otra cosa. Mira, yo hubiera podido irme a Oslo, pero a esta edad pensé, espérate, me voy a ir a Oslo, no tengo reservación de hotel. Son imperativos que antes, en mi vida periodística, no contaban para nada. Porque yo decía, bueno, llegaré al aeropuerto y ahí se verá. Bueno, ya no. Porque sí, el exilio no te hará mejor persona, que me parece, por cierto, una gran babiecada. Porque, ¿qué es ser mejor persona? O sea, ¿cómo se mide esto? Parece una bobada. Pero lo que sí te hace, desde luego, es, por lo menos, por decirlo menos, más empático y más comprensivo de los dolores de los demás. Y también te hace muy previsivo. Yo tenía una tarjeta de crédito cuando yo tenía 20 años, porque los bancos los mandaban a los periódicos, mandaban las tarjetas, y uno escogía. Ahora no tengo una tarjeta de crédito, soy como una menor de edad. ¿Cómo ejerces el periodismo? It's a good question. ¿Cómo ejerces el periodismo sin una tarjeta de crédito? De la que carezco de la manera más total. ¿Cómo llegas al aeropuerto de Oslo con un frío que conozco porque viví 2 años en Dinamarca y del que salí huyendo, por cierto,
de la falta de sol. Entonces, ha habido un molinillo pero minucioso, porque es que el autoritarismo y el totalitarismo es eso, que se mete en el día a día de tu casa. A lo que hemos escrito sobre Nicaragua, en Venezuela agréguese, uno de los países con más agua del continente y del mundo. Bueno, falta de agua, falta de electricidad, la peor conexión de internet del mundo, y unas fuerzas represivas que ellos persiguen y roban. Claro. Ellos detienen y roban. Ellos allanan y roban. Bueno, a los argentinos, los periodistas argentinos que devolvieron, que no los dejaron ni tocar el territorio, desde el aeropuerto los devolvieron. Por supuesto que les robaron las maletas. Claro. Y los equipos. O sea, estamos hablando de que la vida venezolana es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Los precios de Venezuela deben ser como los de Tokio. Digo yo, nunca he puesto los pies allí, pero siempre ha tenido reputación de ser una ciudad carísima. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que ni hay transporte colectivo ni la gente puede comprar carros. Sin embargo, queda siempre la sensación, y yo creo que en el caso nicaragüense, el caso de la precariedad y la devastación venezolana, depende de a quién se lo cuentes y cómo te lo cuentes, te van a mirar de una manera u otra, porque hay también un elemento, a ver si me explico, a ver si me estoy metiendo la pata, pero a ver cómo salgo de aquí. Es decir, hay en la lectura de América Latina, es decir, nadie es capaz de decir que Nicaragua no es una dictadura, nadie en su sano juicio sería capaz de decir eso. Pero, por ejemplo, en el caso venezolano hay muchas vacilaciones por afectos o por filiaciones políticas. En el caso mexicano no lo sé. En el caso venezolano... Ha costado mucho que el presidente de gobierno le diga que es un régimen autoritario. Creo que no lo ha dicho, de hecho. No sé si el canciller lo ha dicho. ¿México sobre Venezuela? No, me refiero a España. El factor Zapatero. Pero quiero decir, mi punto es, el tema venezolano es una tragedia enorme. El tema nicaragüense es una tragedia incontestable desde el punto de vista de que es una dictadura. En Venezuela siempre hay un territorio más arenoso. En el caso mexicano, por ejemplo, que es una cosa que yo tengo interés en ver cómo España comprende todo el tema, por ejemplo, de la reforma judicial, cómo es comprendida México en su propia transformación. Es decir, a lo que me refiero es en el aspecto de los extremos, de las debilidades, de las urgencias de América Latina son muchas y son simultáneas y desde Europa son difíciles de explicar. Pero la mejor prueba del fracaso latinoamericano, yo creo que la vimos el año pasado en Venezuela, cuando México, Colombia, Brasil tuvieron este intento de acompañar el proceso electoral, luego vino el fraude, se retiraron, no hicieron absolutamente nada, y lo mismo podría decirse sobre la inacción de todos estos gobiernos llamados progresistas, empezando por el de López Obrador y ahora de Sheinbaum, en relación al caso de Nicaragua, en relación a Cuba. Y la consecuencia de todo eso es que se produce un enorme vacío político que lo llena ¿quién? Bueno, Donald Trump, Claro. el corolario Trump de la doctrina Monroe. Quizá el año pasado fue la última oportunidad en que América Latina pudo haber llenado ese vacío. Ahora yo creo que ya eso es absolutamente imposible en otro continente donde Trump tiene además sus aliados, Milei, Bukele, Noboa, Claro. etcétera, y en otros países, y el mundo cambió completamente. Entonces, pero la responsabilidad fundamental yo creo que es ese enorme vacío de falta de solidaridad, de visión de América Latina. En Venezuela actúa un mito que ha resultado muy doloroso para nosotros, y es cierta idea de que Venezuela se mereció a Chávez, que por contar con los ingresos petroleros y con todo eso, lo que ocurrió en Venezuela, ese salto de crecimiento propiciado por supuesto por el petróleo y el ser percibido como el país, los ricachones del Caribe y las reinas de belleza y todo eso, algo así como que merecíamos un castigo que nos purificara, ¿no? Yo creo que hay un poco de eso, y creo que la tardanza en que se nos reconozca lo que hemos vivido Miguel Ángel Aguilar
es testigo porque me viene viendo desde hace, no sé, yo creo que estos 25 años que llevamos de tragedia, me viene viendo a mí en cuanto foro. Hay que ver lo que esto ha sido. Mira, cuando yo vi ayer al presidente del comité del Premio Nobel diciendo lo que tengo 25 años clamando en el desierto, sobre todo los primeros 15 años, hay que ver, a veces digo, bueno, ya como que ya hice la tarea, ya no voy a seguir en esta brega, ¿no? Porque, no sé si saben de lo que estoy hablando, pero el noruego que es presidente del comité del Premio Nobel de la Paz, bueno, de las cosas más baratas que le dijo a Maduro es: Maduro, váyase, usted perdió las elecciones, reconozca los resultados, ¿no? Eso por decir lo menos. Es decir, que alguien fuera de nosotros diga esto, nos ha quedado, por supuesto, mucho dolor, pues, de ver lo que llamábamos los hermanos hispanoamericanos, que los tuvimos en Venezuela, y los teníamos, no los teníamos cuidando viejos, los teníamos, Dios lo sabe, en las universidades, en las editoriales, en los institutos de investigación, ¿ok? Ese fue el caso, eso fue lo que Venezuela hizo con los hispanoamericanos que recibió y que les dio su lugar. Gabinetes hubo que después, horas después de los golpes de Estado, la democracia de Venezuela les daba sus salarios completos a gabinetes de algún país hispanoamericano. Es decir, no quiero de verdad hablar desde el dolor y desde el rencor, porque uno se va volviendo pues muy amargo y muy... Pero hay que haber sido venezolano estos años y haber vivido allí para ver el país convertido en un botín, percibido como un botín, hasta en el último momento, hasta hoy todavía hay hienas que van a relamberse del vientre abierto de Venezuela y de lo que nosotros estamos viviendo con más de 1000 presos políticos. Y hace como una semana o menos tuvimos un muerto en una de las cárceles de Maduro. Sí. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, ser periodista venezolano, porque no es que soy, sino que he sido toda la vida, empecé a ser reportera cuando era menor de edad, hice todas las maromas para poder seguir publicando en Venezuela. Ya lo que me faltaba de verdad, que era hacer periodismo gastronómico y decir recetas de cocina, vaina imposible, puesto que no había comida en Venezuela. Entonces, fíjense, yo quiero terminar con un asunto migratorio, con un asunto demográfico, que no sé por qué no lo hemos tocado. Pero mira, Venezuela, nosotros teníamos un bono demográfico hasta el 2040. Es decir, hasta el 2040 nosotros teníamos la base de personas entre los 15 y los 35 años, era la mayor. Imagínense ustedes lo que eso significa para un país. Nosotros teníamos ese bono demográfico hasta el 2040. Por supuesto, hoy somos un país de viejos sin seguridad social, sin hospitales y que, por cierto, también somos un país sin liceos. En Venezuela no hay educación pública, no existe. Los jóvenes, los niños van como que son 1 o 2 veces por semana porque no hay agua, porque no se les puede pagar a los profesores y los profesores tienen que verse, bueno, primero que se fueron. La gente tiró la tiza y se fue y corrió para la frontera con Colombia, así como lo estoy diciendo. Entonces, bueno, por un cúmulo de dramas, el mayor es que en Venezuela no tenemos educación hoy pública. Solamente se educan quienes puedan sufragarse un colegio privado y otros sistemas que están apareciendo, pero informales, ¿no? Bueno, nosotros no solamente perdimos ese bono demográfico, sino que, insisto, hoy somos un país de viejos sin que haya quien nos vacune del COVID. Imagínense la tragedia. ¿Por qué? Porque los jóvenes se fueron. Los jóvenes se fueron. Cuando mi propio hijo se fue, yo tengo un único hijo que se fue a Berlín, el taxista que lo fue a recoger dijo, era mediodía cuando hizo esto, y el taxista dijo, me he pasado toda la mañana en esto,
los jóvenes para el aeropuerto y los viejos en una acera llorando. Así dijo el taxista. Después yo misma seguiría el camino de la migración. Primero me fui a México y después a Dinamarca y ahora estoy aquí. Entonces, España le ha llegado este flujo de gente joven de Hispanoamérica y lo que hoy se ve como un problema, lo que hoy se ve como poblaciones mal vacunadas, va a terminar siendo el gran regalo que Hispanoamérica le ha hecho a España. Es corregir su drama demográfico que ya está bastante perfilado. Es decir, no hay que ser un ansioso para señalar que España tenía un problema demográfico muy serio en puertas, muy serio, y que probablemente si no lo va a tener mayor es por toda esa gente joven que ha venido desde Hispanoamérica. Ahora, lo curioso, Milagro, es que tanto en lo que tú dices como lo que ha dicho Carlos, hay una sensación de vacío y de orfandad. Es decir, esta idea de que tenga que venir el presidente de la Comisión del Nobel, ¿no?, a enunciar un tema que es políticamente sangrante, el hecho de que haya un silencio en la propia región con respecto a Nicaragua, es decir, y esta idea que ha dicho Carlos de que ese vacío político lo sustituye Trump es lo que me parece una de las cosas que a mí me preocupa, es decir, acompañando el desgarro y la soledad nacional y el episodio, digamos, nacional. Sí es cierto, y yo quiero escuchar, Ciro, ¿tú estás de acuerdo con eso? A mí eso es que con esta idea de que ha habido un vacío político, no sé si llamarlo solidaridad, no sé si llamarlo interlocución. ¿Tú tienes esa percepción? Lo que pasa es que el caso mexicano es muy es autónomo, no sé cómo, ¿qué sensación tienes? Mira, no lo sé y no quiero hacer una generalización. A mí, siendo muy joven, principio de los años 80, me tocó vivir el gran exilio latinoamericano en México. México recibió a una gran cantidad de personas extraordinarias de Chile, de Argentina, algunas de Uruguay y algunas menos de otros países. Y desde entonces, y además yo hice pareja con una familia argentina, con una mujer argentina, y desde entonces se hablaba de esa falta de cohesión, de esa falta de solidaridad, de esa falta de acompañamiento que para mí, mexicano en México, y luego viví una temporada en Buenos Aires, me costaba entender, ¿no? Vinieron los años del supuesto acercamiento, en los años 90, las cumbres iberoamericanas, el triunfo de la democracia, la caída de las dictaduras, en fin. Y yo seguí escuchando lo mismo. Vinieron después los años de la polarización, los años del bolivarismo, los gobiernos de izquierda, el radicalismo de izquierda y lo mismo. Entonces me cuesta mucho entender ese concepto hoy. Y yo pregunto, ¿qué sería hoy la solidaridad México-Argentina? Puedo entender la falta de generosidad, de grandeza histórica del gobierno mexicano, que no de la sociedad, con la lucha venezolana, la puedo entender. Pero también puedo entender la simpatía histórica con el gobierno con el gobierno colombiano, o el distanciamiento de siempre con los brasileños. Entonces, ¿qué es eso del acuerdo latinoamericano? Vamos, si hacemos un esfuerzo para fijar una categoría, yo les preguntaría o les pediría acompañamiento. ¿Cuál sería esa categoría? ¿La OEA? ¿Cuál sería esa categoría de latinoamericanismo, de acompañamiento latinoamericano, de fraternidad latinoamericana? Gobierno con sociedad, sociedad con sociedad, cultura con cultura. ¿Cómo la trabajamos? En principio, Ciro, la OEA encarnaba ese espíritu y la Carta Americana tenía ese espíritu. No, nunca. En la vida cotidiana, en la vida real, al menos en México, en toma de decisiones, jamás. ¿Habrá habido alguna decisión de la OEA cuando Cuba en los años 60, 70, nada más? Que la OEA, por ejemplo, en el caso mexicano, haya tenido un papel preponderante en una acción del Estado mexicano con Latinoamérica, yo no la recuerdo.
Ha de haber tenido administrativas, diplomáticas, miles. Pero un hecho, por ejemplo, como el reconocimiento a Cuba en los años 60, algo parecido desde entonces, yo no lo recuerdo. Entonces, ¿qué es la OEA para México? Muy poco. Solo para poner una referencia histórica, que yo creo que yo siempre me preguntaba por esto. La revolución sandinista en Nicaragua triunfó en 1979, no solamente porque hubo una crisis política de la dictadura de Somoza y hubo un levantamiento nacional y una gran alianza nacional, sino también porque hubo una alianza latinoamericana. El gobierno de López Portillo, el gobierno de Venezuela, el de Costa Rica y el de Cuba y el de Panamá, insólitamente juntos, rompieron relaciones con Somoza. 1978-79, estamos hablando casi de mediados del siglo pasado. Y una dictadura que era aliada de Estados Unidos, a pesar de la política de Carter que promovía determinados cambios, pero había una interés de Estados Unidos de preservar a esa dictadura, a esa Guardia Nacional, a propósito de lo que hablábamos antes, y sin embargo todo eso se derrumbó, y se derrumbó en gran medida por esa alianza latinoamericana que acompañó la Alianza Nacional. En estos tiempos eso es absolutamente impensable. La OEA, yo sí creía que la Carta Democrática Interamericana era algo importante y nunca, en el caso de Nicaragua, nunca se pudo reunir los votos en la OEA. ¿Por qué? Porque México no estaba a favor de eso, porque tenía un problema con el señor Almagro, por las razones que sean. Nunca se reunían los votos para tomar acciones de compromiso político de los países latinoamericanos, sí condenas de violaciones a derechos humanos, hasta ahí nomás. ¿De acuerdo? Nosotros ni eso. Mire, yo sugeriría, si nosotros fuéramos a hacer el decálogo del perfecto latinoamericano empático y solidario, una de las cosas que sugeriría es prohibir la frase, es decir, o por lo menos hacer consciente de lo sinvergüenza que es la frase "es complejo". Es complejo. Mira que están violando las mujeres venezolanas, las muchachas que se llevaron a rastras en las protestas, en las cárceles de Chávez y de Maduro por los militares. Bueno, chicos, es que es complejo. Eso, ¿verdad? Que parece que yo estuviera hablando en clave de humor. Te aseguro que no estoy hablando en clave de humor. Porque buena medida de la expresión de la falta de solidaridad es otra vez no llamar las vainas por su nombre, no llamar las cosas por su nombre. Y si nosotros hubiéramos logrado que a Chávez, en vez de festejarle las gracias, y claro, al que paga le bailan en la mesa, y ya hemos ido viendo cómo esparcía Chávez el dinero que era del país, por supuesto. Sí, entonces la solidaridad hubiera sido, mira, no, y esto se llama, es así, no se llama carisma, se llama payaso, se llama gorila, se llama gobierno militar. Entonces volvemos al comienzo de esta reunión, y es que seguimos, todos hablamos el español, el español que hablamos, el español que se publicó en 1605 con la versión completa del Quijote. Pero que parece que en cada país significa una cosa diferente. Parece que la palabra sinvergüenza y falta de honor significa una cosa aquí y otra cosa allá. Para los gobiernos, para la prensa, para la sociedad, ¿para quién significa algo distinto? Bueno, las sociedades pueden presionar. ¿Para quién? Es que y en las sociedades está la prensa. Yo disiento. Y se pueden expresar. ¿Y qué mecanismo? ¿Cuál mecanismo sirve en tal caso? Porque la prensa es uno de ellos. Un periodista registra, procesa y presenta los hechos. Un periodista, salvo en un artículo de opinión, periodista no habla de hechos complejos. Pero los informa. Registra una violación, procesa la información sobre la violación y presenta la información. Y tiene capacidad también, Ciro, de que su medio no sea asaltado ni prohibido. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México y en algunos países, entiendo las limitaciones autoritarias en otros. Entonces, me cuesta mucho. Yo aquí haría la pregunta, ¿quiénes usan el término complejo? ¿Los gobiernos? ¿Sus diplomacias? Sí, claro. ¿Las sociedades? ¿La prensa de esas sociedades? ¿Quién?
Les voy a pedir que bueno, la mesa es para tener mucho para hablar, nos queda muy poquito tiempo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Antes de irnos, yo quiero felicitar a quien hizo esto, de verdad, con mucho cariño. Y eso porque es una preciosidad. De verdad no sé quién lo hizo, pero no me quiero ir de aquí sin felicitar a quien haya hecho este díptico, el programa hermano, no sé cómo lo llamo, porque en verdad este trabajo es una preciosidad. Me asusta. Me ha encantado. Me asusta. Felicidades. Perdón, gracias, Milagro. Había una pregunta. Hola, buenas, muchas gracias. A mí igual me gusta el cartel, también hago mención, está latinoamericano y está iberoamericano en un mismo cartel. En esto de llamar a las cosas por su nombre, ¿y quién, si la sociedad o los gobiernos o la prensa significan las cosas? ¿Existe realmente el iberoamericanismo? Me llama la atención porque en la mesa hemos mencionado al continente de 3 diferentes maneras. ¿Valdrá la pena esta disociación identitaria? Tal vez mejor ser bilaterales todos, porque no sé, son 3 formas de definir algo, tal vez no existe, si existen 3 formas de definirlo. ¿Sabes qué pasa? Me voy a disculpar. Es que dependiendo de cómo lo enuncies, si tú dices latinoamericano suena como una visión muy, con perdón, es que de verdad que todos los jefes que he tenido en España, que tengo aquí viviendo 20 años, me han regañado por enunciarlo de una manera distinta. Lo hago por prevención, Iberoamérica porque incluye a España, está América, que somos todos, pero la verdad que Latinoamérica te entiendes más con un angloparlante, perdón por el inciso, pero es básicamente un poco por no excluir, digamos, o no intentar cubrir todos los flancos del lenguaje. No, Carlos, tú querías decir algo, tengo la sensación, ¿no? Bueno, sí, porque yo creo que el comentario que hace él nos da pie para hacer una salvedad. Y es que aquí hemos estado hablando de política o de gobiernos, de tragedias, pero no hemos mencionado la producción cultural de Hispanoamérica que sigue con una inmensa salud. Y yo creo que ahí hay muchos encuentros. Creo que como nunca nos habíamos leído, bueno, como nunca no, porque uno revisa los textos y las comunicaciones de los escritores de la primera mitad del siglo XX, cuando las comunicaciones eran más cuesta arriba y era gente que se leía mucho entre sí, quizá había menos, ¿no? Pero ahora, digamos, los formatos digitales han permitido que nosotros nos leamos como nunca. Y sí, no estamos haciendo tantos congresos o encuentros físicos como antes de la pandemia, qué sé yo, pero yo sí creo que hay, y es que está en marcha, un proceso muy interesante de colaboraciones, incluso con España. Nos está costando porque nos cuesta que España, es decir, España nos recibe, no diré que no, España nos da una tarjeta de sanidad pública, que eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, en mi caso. Pero nos cuesta mucho que nos vean como parte de la solución, nos cuesta que nos escuchen que a España le falta algo y eso que le falta somos nosotros. Eso no lo hemos logrado comunicar. Yo misma no lo he logrado arañar, o sea, yo quiero estar en la Universidad de España y buena parte de lo que quiero enseñar es la tragedia que supone el debilitamiento de las instituciones, es decir, como testimonio vivo. No lo he logrado. Me choca mucho eso de ser percibida como un problema porque ni siquiera en los peores momentos lo he sido, por el contrario. Pero bueno, para redondear la idea, estamos haciendo cine juntos, estamos editando, nos estamos leyendo, estamos conversando, estamos debatiendo y estamos haciendo música y yo creo que eso tiene un enorme valor. Sí. Hay una pregunta por allí. Y ya con esto creo que cerramos. Vamos bien de tiempo, pero para no ir mal. Ay, mira, vamos por parte. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Tengo un poco recoger las ideas que ustedes han dado. Cuando ustedes se referían acerca de la solidaridad latinoamericana, me gustaría apuntar una cosa y saber su opinión.
Claro, el problema viene es que no existe una conciencia latinoamericana, porque en verdad cada uno siempre habla de su país, de la problemática de su país y lo presenta fuera. Normalmente lo presenta fuera, nunca en la región. Y es por eso, porque no tenemos una conciencia de los gobiernos hacia los problemas del vecino. Entonces, partiendo de esta base, ¿es que no creen que primero hay que empezar creando muchas más relaciones entre nosotros para entender? ¿Por qué? Porque resulta que cuando mencionaban acerca de los problemas en Centroamérica, en México, resulta que en los años 80 hubo una cosa muy interesante, que fueron los grandes problemas del proceso de paz de San José del año 83, en el cual España tuvo un papel determinante, ¿no? En el año 84, Miguel Ángel lo podrá decir, con el gobierno de Felipe González. Pero sobre todo lo que dio origen fue que en el año 86 se creó el Grupo de Río, el grupo que venía del Grupo de Apoyo a Contadora, que era una reunión de países latinoamericanos para buscar soluciones latinoamericanas, no buscar soluciones que vengan de fuera. ¿Ustedes creen que eso es lo que se necesitaría en este momento para resolver los conflictos? ¿Volver a juntar a los países para abordar una solución latinoamericana de nuestros propios problemas? Y luego una segunda cosa. Yo creo que este panel tenía que hablar sobre extremismo, populismos en la región y al final se hemos terminado discutiendo de las problemáticas que pasan, por ejemplo, en los países de los panelistas. ¿Es que no creen que es tiempo de que abordemos la región en común? Porque entonces ese es el formato que siempre seguimos. Cada uno sabe de su país y no sabemos mucho de nuestro vecino. Muchas gracias. Yo creo que todas las instituciones interamericanas están en crisis, empezando por la OEA, y vuelvo a la Carta Democrática. No es un tema de solidaridad, es un tema de compromiso con valores, con convenios internacionales de derechos humanos, de democracia, de condena de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Pero igual se podría decir de la CELAC. Claro. E igual se podría decir de cualquier otra de las instituciones. O sea, estamos más fragmentados que nunca y creo que hoy está América Latina realmente muy subordinada a esa política transaccional de Donald Trump, de ofrecer garrote, aranceles e imponer al final de cuentas, alineando a diferentes países en su política. ¿Quién le hace contrapeso? Europa no le hace ningún contrapeso. Y los propios países latinoamericanos tampoco creo que han mostrado hasta hoy esas capacidades. Algunos países individualmente, bueno, Brasil posiblemente sería una de las pocas excepciones, pero no sé hasta dónde puede llegar. Pero si ya le pidió ayuda para controlar el crimen organizado en las grandes ciudades, Lula a Trump. Y Cuba, cuando vamos a movilizar el buque Gerald Ford para ponerlo frente a las costas de Venezuela, Cuba dijo, nosotros no estamos con el narcotráfico, ¿de verdad? Revísenos, nosotros no. ¿Quién va a hacer contrapeso entonces? La verdad es que, gracias por la pregunta, creo que nos va a costar agotar los temas, sin duda alguna, la problemática de cada país arroja una idea, porque lo que ocurre en uno incide en otro. Le pasa igual a Europa, con la guerra de Ucrania o con Siria, la cantidad de gente. Creo que conocer los procesos, en el caso de Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, quizás nos permitan desmigajar, y esa es la idea del foro. Nos falta tiempo, eso sí es cierto. Pero bueno, nos queda una última sesión. Quiero dar las gracias a Ciro, a Milagro y a Carlos porque ha sido una mesa encendida y difícil. Muchísimas gracias. Gracias a los tres, de verdad, por su tiempo. Gracias. Y ahora viene con nosotros conversa Martín Caparrós y Daniel Gascón, y bueno, y esperamos que nos dé más tiempo de hablar.